tarde, bienvenido al estudio de hoy. Y el tema de ese estudio es: la obediencia es la llave que desata la bendición de Dios. La palabra se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, dice, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su santa palabra: manténgase en el camino que el Señor su Dios le ordenó que siguiera, entonces tendrá una vida larga y irá todo bien. ¿Alguna vez has pensado, hermano y hermana, en la conexión entre la fe y la obediencia? Cuando tú confías a cualquier persona, cuando tú confías a una persona, tú haces lo que ella o él te dice. Si no lo hace, a que otra persona te dice que haga algo y tú no lo haces, significa que tú no confías en esas personas. Aleluya. Pero la Biblia, Dios nos enseña y en la Biblia Dios conecta la fe y la obediencia. Una y otra, Dios conecta las dos cosas, la fe y la obediencia, porque las promesas de Dios están condicionadas a que siga las instrucciones que Él le da. El libro de Deuteronomio que acabamos de leer, el capítulo 5, dice de mantenerte en el camino del Señor su Dios, el que le ordenó que siguiera. Él te da una orden que siga, que mantenga en el camino. Porque si Dios dice que nos mantenemos en el camino, porque hay camino que nos aparta de la presencia de Dios. El camino del mundo te aparta de la presencia de Dios. La juerga es otro camino que te aparta de la presencia de Dios. Las drogas es otro camino que te aparta de la presencia de Dios. Y varias cosas nos pueden apartar del camino del Señor. Pero la palabra dice, hermano, que tenemos que mantener el camino del Señor, su Dios, el camino de nuestro Señor Jesucristo, el que nos ordenó que siguiera su camino. Entonces tendremos una vida larga y todo nos saldrá bien en el nombre de Jesús. Amén. Pero Dios ha dicho y Dios ha hecho increíble promesa. Dios nos ha dicho esa increíble promesa, porque en su palabra sobre la obediencia del hecho hay tantas promesas que no pudo numerarla, porque todas son aquí. Pero aquí hay alguna. El que hace caso a la palabra prosperará. En el libro de Proverbios está escrito 16. El que hace caso a la palabra de Dios prosperará. Pero otra promesa dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. Y dice otra promesa en el libro de los Salmos: pero el Señor vela por lo que teme, los que tienen temor a Dios, Dios le vela. Y hay otra promesa también en el libro de los Salmos: día tras día el Señor cuida de los justos. En cualquier cosa que pidamos, hermano, los recibimos, porque obedecemos a su mandamiento y hacemos lo que le agrada al Señor, dice la palabra de Juan. Pero también dice la palabra, también de Proverbios, dice: feliz el hombre que honra siempre al Señor. Y siempre los libros de Proverbios me enseña y nos demuestra: el que cumple los mandamientos, hermano, los mandamientos de Dios, conserva su vida. Pero otra promesa más de Dios: lo que teme tendrá todo lo que necesita. Lo que teme a Dios tendrá todo lo que necesita. Y lo que confía en el Señor no le faltará nada, ningún bien le faltará. Eso, hermano, que estoy diciendo es una increíble lista de promesas que Dios hace para nosotros. Si tú sigues la dirección de Dios, si tú sigues los caminos de Dios, serás bendecido, serás salvado y serás cuidado en el nombre de Jesús. Cual que le pida, todo lo que le pide, Dios te lo va a otorgar, porque tú obedeces a la palabra y serás feliz y vivirás más tiempo y no te faltará nada, dice su promesa. Dice la otra palabra: Jehová mi pastor y nada me faltará. Porque la obediencia, hermano, es la primicia detrás de todas las promesas. Dios te da
su promesa por gracia. Pero tú puedes disfrutar de su promesa cuando sigues sus instrucciones. Algunas veces, hermano, comprende las instrucciones de Dios, pero otras veces no. Y tú necesitas obedecer esta tarde, y ya sea que entienda o lo que no entienda, tenemos que seguir el camino de Jehová y los mandatos que Dios nos ha escrito, porque algunos de los mandatos de Dios pueden sonar confusos y algunos pueden parecer injustos, pero ejemplo, la Biblia dice que tome primero las 10% de tu ingreso y se le devolverá a él. Aleluya. Pero dice también, dice que cuando las personas te hagan mal, les debe devolver con bien. Estas cosas son siempre hace sentido desde el punto de vista humano, pero las cosas que no hace sentir a nosotros son aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos por fe. Él desea que confiamos en Él y lo obedezcamos para siempre. Pero podemos decir, yo deseo que disfrute de todas las promesas, hermano. Yo quiero que todos disfrutemos de esa promesa que Dios nos deja. Pero para disfrutar de todas las promesas tenemos que tener una obediencia. Porque la obediencia es la llave que va a desatar la bendición de Dios. Escoge, hermano, o elige. Pero te digo algo esta tarde. Sigue la dirección hoy en fe, la que Dios te ha puesto. Sigue la dirección y los caminos del Señor que nos ha puesto. El camino está dentro de su palabra. El GPS del cristiano. Él nos va a guiar, nos va a dar dirección. Porque hoy tenemos que vivir no con vista, sino con fe. Porque Él promete recompensa a lo que lo obedece. Vamos a reflexionar un poco a esto. Cómo la fe y la obediencia y las promesas de Dios dependen de una a otra. La promesa de Dios depende de tu fe y de tu obediencia para poder hacer eficaz en tu vida. Las promesas, si tú quieres alcanzar las promesas de Dios, para que tú recibas las promesas de Dios y las puedas aprovechar, las puedas disfrutar, la promesa depende de la fe que tiene y de la obediencia que tiene en el Señor. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? No ha estado obedeciendo. ¿Por qué no está obedeciendo los mandamientos de Dios? Porque no lo entiende. ¿Y por qué debe obedecer? Para que te comprometa a obedecer en fe. Aun cuando no lo entienda, que dice, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro. Dios te demanda de comprometerte en la fe y obedecer la fe. En que no lo entiendas hoy, Dios te lo hace entender mañana o pasado, pero Dios demanda obediencia. ¿Para qué de Dios te pide obediencia? Que tengas fe en lo que dice Dios, obedece a la palabra de Dios, que no lo entienda, porque las promesas dependen de tu fe y de tu obediencia en el nombre de Jesús. Si todavía no has confiado en Jesucristo, uno está comprometido a seguirlo, ¿qué esperas más? Si está listo para cruzar el lago del otro lado, si está listo para cruzar del otro lado del lago, toma la decisión de creer en Jesucristo y de seguirle. ¿Qué está esperando, hermano? ¿Qué es lo que está esperando? Dios te demanda de seguirle. Dile, Señor, de esta forma, quiero confiar en ti, quiero comprometerme a seguirme. Quiero cruzar del otro lado del lago. Pero para cruzar, tiene que tomar la decisión, hermano. Tiene que tomar la decisión. Porque la lista de promesas de Dios hay tanta. ¿Cuál no quiere todas esas promesas? A lo mejor toda esa lista de promesas que te he dicho antes para ti son muy largas, son muy especiales, no puedes tú alcanzarlas, no tienes fuerza para alcanzar todas las promesas estas. Pero toma un minuto para decirle al Señor por medio de la oración:
decirle simplemente, dándole gracias a Dios por esas promesas, y pídele a Dios, pidiéndole que te ayude a obedecer a su dirección y al camino que tú quieras. No sé qué camino quieres que coja Dios, no sé qué camino y qué dirección te está poniendo Dios. Y tú dices, yo no lo cojo porque no lo entiendo el camino que Dios me pone. Pero dice su palabra que sus caminos, hermanos, no son tus caminos, y tus pensamientos no son pensamientos. Aunque tú quieras coger el camino tuyo y lo ves bien, todo fácil, Dios a lo mejor te va a hacer pasar por un camino de dificultad, pero a la punta de ese camino va a haber las promesas alcanzadas, va a haber tu sanación alcanzada, va a haber tu familia convertida, va a haber promesas que se van a cumplir en tu vida. Déjame decirte algo, va a haber un cambio. Es verdad que el camino es duro, a lo mejor te va a costar, pero la bendición está ahí. Esto es el camino que Dios ha puesto. Si tú no lo entiendes, el camino de Dios hoy, el camino que tú estás caminando, no lo entiendas, no buscas comprender, pero dice la palabra, no buscamos entender, sino obedecer a la palabra de Dios. Obedece, que tú no entiendas que ese camino tú lo veas mal por los ojos humanos, pero Dios tiene un propósito en este camino. Te cuesta, pero sigue el camino, y ahí verás que las promesas que Dios ha puesto en ese camino las va a alcanzar. Pero Dios te demanda de obedecer por fe, créelo. Pon tu fe en el camino y en la dirección que Dios te ha puesto. Dile al Señor que te ayude a obedecer y a tener fe para obedecer a la dirección que Él te ha puesto, porque la dirección de Cristo no es la nuestra, sino que es la suya. Y voy a concluir con eso, hermano. Que Dios nos ayude a que sigamos siempre su palabra y a obedecer a su palabra. En que no entendemos la dirección que Dios nos ha puesto, pero hacémelo confianza en Dios, como he dicho al principio. Si tú pones tu confianza en el Señor dice de seguir ese camino, hazlo por fe, obedece por fe, y ya verás que vas a prosperar. Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios te va a aumentar la fe, Dios va a convertir tu familia. Pero solamente sigue y obedece la bendición que Dios tiene preparada, y obedece a la dirección y el camino que Dios te ha puesto. Síguelo, no busca comprender ni no busca entender, pero sigue, que a la final de ese camino verás las promesas de Dios, que va a alcanzarla para tu vida, todo lo que necesitas. En el nombre de Jesús, créelo por la fe. Amén y amén. Hermanico, hasta ahí nuestro pequeño estudio que Dios ha puesto en mi corazón, que la obediencia es la llave que desata la bendición de Dios. ¿Qué nos pide Dios? De obedecer a su palabra y coger la dirección que Él nos ha puesto y el camino que nos ha puesto, para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Es más fácil que eso no hay. Y le doy gracias al Señor. Señor, ayúdanos a obedecer a la dirección que tú nos has puesto en nuestro camino, para poder alcanzar las promesas que tú has puesto en ese camino, para que nosotros podamos disfrutar de esta promesa en tu divino nombre. Amén y amén. Hermano, hasta ahí nuestro estudio. Que la paz de Dios esté en vuestro corazón, que Dios se otorgue la petición de vuestro corazón, y que Dios nos ayude a obedecer por fe a su palabra y por fe a coger la dirección que Dios nos ha dicho de coger, en que nosotros la vemos mal, pero cogémosla por fe, y tenemos que obedecer a la dirección que Dios nos ha puesto, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios esté con vosotros, hermanico y hermanica. Eso digo al próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom. Dios se bendiga.